Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Hola oyentes de Vanguardia Obrera, soy Leonardo y estas son las noticias más importantes de esta semana. En Bogotá y los municipios aledaños ya inició el racionamiento de agua programado desde la alcaldía de Carlos Fernando Galán. El nivel de los embalses que surten de agua potable a la capital de Colombia se encuentra demasiado bajo, debido al fenómeno del Niño, ocasionado por la contaminación desaforada de gases contaminantes generados por la producción capitalista que recalentaron el planeta Tierra, lo que produce altas temperaturas, sequías, descongelamiento de los casquetes polares, entre otras nefastas consecuencias. Al racionamiento se suman multas para los hogares que, para el gobierno distrital, excedan el consumo normal de agua. Mientras tanto, la burguesía capitalina y su gobierno guardan silencio frente a las exigencias del pueblo que llama por redes sociales y otros medios a que los grandes capitalistas como Bavaria, Postobón, Coca-Cola, entre otros, también se les racione el agua y se les impongan multas por usar grandes cantidades de agua para fabricar sus productos, con los que enferman a las familias proletarias. Mientras subsista el capitalismo, la naturaleza continuará siendo víctima de ese mortal sistema de producción que, si no se le destruye, terminará por acabar con todas las formas de vida y con el planeta Tierra mismo. Pasando a otro asunto, el genocidio contra el pueblo palestino continúa y se agudiza cada día más. Recién pasamos los 6 meses desde que el ente sionista de Israel emprendió una arremetida brutal contra la Franja de Gaza y Cisjordania. Desde el 7 de octubre de 2023 han sido asesinadas 34.268 personas, además de 81.200 heridas. Datos con corte al 15 de abril. De ese total de palestinos asesinados, 13.900 son niños y 8.950 son mujeres. A esta situación se suma el ataque de Irán contra Israel, que agudiza la posibilidad de desatar una tercera guerra mundial interimperialista. Respaldamos la lucha de resistencia del pueblo palestino y condenamos los preparativos de una guerra mundial en la que el pueblo y el planeta Tierra llevarían la peor parte. El sionismo de Israel debe detener sus ataques contra Palestina, debe detener ese brutal genocidio en el que son patrocinados principalmente por los Estados Unidos. Desde este portal no nos cansaremos de denunciar al sionismo, al imperialismo y a todos aquellos que quieren desatar una guerra mundial que no representa los intereses del pueblo. El contexto del 1 de mayo para este año le impone a los revolucionarios una exigencia en lo político, más allá de la necesaria conmemoración anual. Frente a la crisis social a nivel nacional y ante los preparativos de guerra imperialista en el mundo, esta jornada se convierte en la oportunidad para avanzar por el camino de la independencia y de la revolución, marchando hacia el socialismo. Hoy, Adela y Ricardo hablan de los retos del proletariado revolucionario y de la defensa del carácter de esta importante fecha que se aproxima. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vanguardia Obrera. Bienvenidos, ya nos acompañan todos ustedes y aquí la mesa de trabajo y el equipo técnico a la emisión número 140 de su programa Vanguardia Obrera. Estamos en la mesa con la compañera Adela. Bienvenida, compañera. Gracias, Ricardo. ¿Cómo están? Un saludo al equipo técnico y a todos los que nos están acompañando. Bienvenidos. Hoy vamos a desarrollar el tema con la compañera de los preparativos y el contenido que nosotros tenemos que ver de esta jornada tan importante que se acerca. Estamos a 15 días del 1 de mayo
Día Internacional de la Clase Obrera. De los revolucionarios y los obreros conscientes depende de que este próximo 1 de mayo sea un día de lucha o que lo sigan reduciendo a una jornada de fiesta, a desfiles pacíficos o simplemente a un día de descanso como también muchos acostumbran. Tenemos la obligación en esta jornada, los obreros, los revolucionarios, la gente que entiende pues el contenido tan importante que representa esta jornada internacional, es la responsabilidad de todos levantar muy en alto la lucha contra ese enemigo tan grande que tenemos en todo el planeta, que es la explotación mundial capitalista. Honrar precisamente de esa manera el legado de los mártires de Chicago, de quienes condenaron este sistema de explotación y miseria, y con ello afianzar esos lazos que unen a todos los obreros del mundo y hacer de este día un paso adelante en la unidad internacional de toda la clase obrera, porque de esa manera es que podemos avanzar en esa tarea y en esa necesidad tan grande que tiene la humanidad de emanciparse definitivamente, y al final de cuentas solamente con la emancipación definitiva salvar al mundo de la guerra devastadora a que nos están empujando estos reaccionarios, estos asesinos que están explotando guerras en todas partes. Y en ese papel todos, absolutamente todos, y eso es una idea que tenemos que meternos en la cabeza en esto que estamos hablando hoy, todos tenemos un puesto que ocupar en las tareas preparatorias que están adelantando en varias ciudades y que hoy queremos destacar. Algunos elementos sobre lo que nos debe guiar en esa preparación y en el desarrollo de esta jornada también debemos mirarlo, porque es muy importante que todo lo que hagamos se caracterice por destacar en ese 1 de mayo el alto contenido internacionalista y revolucionario que tiene esa jornada. Esa lucha por imprimirle este contenido o castrarlo es lo decisivo, o hacerlo que se constituya en un paso adelante en la lucha por los intereses del proletariado, o que simplemente se convierta en una jornada más. Y allí hay un aspecto muy importante que queremos desarrollar de conjunto con la compañera Adela, y es lo que nosotros hemos llamado la lucha entre los dos caminos. Sí, así es, Ricardo. Efectivamente, el 1 de mayo no escapa pues a que se presenten esos dos caminos, y de hecho por eso es que nosotros seguimos llamando a rescatar ese carácter internacionalista y revolucionario de esta fecha, ¿no? En concreto pues hablamos de un camino que nos propone el reformismo y otro pues que está propuesto por los revolucionarios. Examinemos cómo se ve esto reflejado, digamos, en la situación internacional, que de seguro en este 1 de mayo van a ser evidentes pues las posiciones como de unos y de otros, ¿no? La situación internacional en este momento destaca los preparativos de guerra mundial. Esto es un hecho. La guerra contra Ucrania y el genocidio a Palestina, por ejemplo, son los eventos pues más destacados, pero pues no son los únicos tampoco, ¿no? De hecho, se suma a eso el ataque por parte de Irán a Israel el pasado 13 de abril con drones y misiles, y que fue también en respuesta al ataque a una sede diplomática por parte de Israel a Irán en Siria. Este ataque, pues podríamos decir, no, representa o puede representar efectivamente un respiro al pueblo palestino que ha sido asediado sin descanso pues por parte del Estado sionista de Israel. Pero por otro lado, pues es de hecho una demostración que Medio Oriente está listo para la guerra. Entonces, como les digo, es un hecho que la guerra mundial imperialista está a punto de estallar. Y de hecho, una vez que se desarrolló este ataque de Irán a Israel, los mandatarios de inmediato se manifestaron. Petro, por ejemplo, aunque borró su post en X porque pues lo hizo con base en uno que supuestamente había hecho Putin, pero resultó ser un fake. Pero básicamente dijo que era previsible, estamos ahora ante la antesala de la Tercera Guerra Mundial, precisamente cuando la humanidad debería reconstruir su economía hacia el objetivo rápido de la descarbonización. El apoyo de los Estados Unidos en la práctica a un genocidio ha encendido el mundo. Todos saben cómo comienzan las guerras, nadie sabe cómo terminan. Ojalá el pueblo de Israel fuera lo suficientemente elevado como sus antepasados para detener la locura de su gobernante. Naciones Unidas debe reunirse de urgencia y debe apostar de inmediato a la paz. Son los llamados que de inmediato empezó a hacer pues
en este caso Petro, que es el jefe del reformismo en este momento. Y en general, pues en el mundo se muestra preocupado, obviamente, pues ante esta demostración de Irán, y son preocupaciones que ya han manifestado varios, ¿no? Incluso gobiernos latinoamericanos como Chile, Ecuador, Argentina, bueno. Entonces, como les digo, es cuestión de tiempo y claro que todos sabían que era previsible. Nosotros los revolucionarios también lo analizamos desde hace rato hemos venido planteando esta situación y esta tendencia hacia el estallido de la Tercera Guerra Mundial imperialista, pero también hemos planteado el camino revolucionario respecto a eso. A esa situación, es un panorama muy terrible, se suma pues el innegable cambio climático, ¿no? Que también es producto de la depredación de la naturaleza por parte del capitalismo imperialista. O sea, todo esto tiene una causa común. Básicamente, pues, tiene al mundo viviendo en crisis ambientales que son irreparables, no hay reversa para eso. Eso lo demuestran los fenómenos del niño y de la niña, por ejemplo, que básicamente estamos viviendo en carne propia. El desabastecimiento de agua, incendios forestales, deforestación de los suelos, bueno, catástrofes ambientales, como les digo, sin remedio y que por supuesto a quienes condenan es a los pueblos y a los desposeídos del mundo. Entonces, a puertas de esta Tercera Guerra Mundial imperialista y de una catástrofe ambiental además, se presentan, como veníamos diciendo, dos caminos, el camino reformista y el camino revolucionario. En Colombia, por ejemplo, pues el reformismo es gobierno ahorita, ¿sí? Desde el asedio a Palestina, desde la agresión pues a Palestina ha rechazado justamente, claro, el genocidio, eso es cierto. El camino revolucionario también ha rechazado el genocidio y hasta ahí bien, ¿sí? Pero cuando se plantea prácticamente el qué hacer, siendo el reformismo incluso gobierno, no ha logrado pasar del discurso y de los llamados. En concreto no han hecho nada, ¿sí? El PSC, por ejemplo, el supuesto Partido Comunista, se atiene a decir que Colombia ha hecho lo correcto, que al invitar a las naciones a que rompan lazos diplomáticos con Israel, etcétera, etcétera, y que por primera vez en muchos años un gobierno defiende los derechos humanos por encima de los cálculos geopolíticos, etcétera, etcétera. Y sí, ¿no? Uno dice, pues sí, ese llamado se ha hecho por primera vez en muchos años, muy bien, sí, pero en últimas y en concreto el gobierno Petro, ¿qué ha hecho? ¿Rompió acaso relaciones con el Estado sionista de Israel? No, no lo hizo. Pero sí llama a los demás a que lo hagan, ¿no? Pero no lo hizo, eso no pasó de ser un anuncio sin que hasta ahora se concrete realmente. Ahora bien, bueno, ese llamado a romper relaciones y esa amenaza también a romper las relaciones la ratificó el pasado 26 de marzo, un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU, de las Naciones Unidas, ordenara un cese al fuego en Gaza. Y otra vez pidió a la comunidad internacional que se tomaran medidas contundentes si Netanyahu no acataba esa disposición, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, de nuevo invitó a las naciones, al mundo, pues, a que rompiera relaciones diplomáticas con ese país si no se acataba, pues, esa orientación. Eso fue lo que declaró el jefe del reformismo, básicamente, en la red social X. Sin embargo, él mismo tampoco lo ha hecho y en últimas la situación en Gaza se agudizó mucho más. Sí, es lo que de hecho nosotros y ustedes también a diario ven en noticias y en redes y demás. Ese mismo 25 de marzo, cuando la ONU sacó esa resolución, la Cancillería colombiana también, ¿no? Respaldó la resolución, hizo un llamado al cese de hostilidades, a la liberación de los rehenes, a trabajar por la resolución definitiva del conflicto. Y bueno, ¿sí? Hasta ahí quedó la cosa. Ya una vez después enterados del ataque de Irán a Israel, como les leí arriba, Petro, como buen reformista, lo único que atina es a llamar a la paz, ¿no? A trabajar, a fortalecer la economía y a las Naciones Unidas a reunirse rápido para analizar qué hacer. Y bueno, ustedes dirán, pues sí, pues ¿acaso es que ustedes no quieren la paz o qué? Porque ¿cuál es el problema que llame a la paz, no? Por supuesto, nosotros queremos la paz, somos conscientes de que se necesita la paz, pues en últimas los que estamos en medio de todas esas guerras somos nosotros, ¿no? Pero también somos conscientes de que cuando las colonias, los mercados, las rutas de comercio, los recursos naturales y humanos, todo eso que dominan los imperialistas, cuando eso está en juego, ellos los van a defender con guerra. Ellos lo van a defender a sangre y fuego.
Ellos no se van a sentar a hablar con nadie. Nosotros somos conscientes de que a los imperialistas no los convencen ni los llamados, ni las razones, ni las justificaciones, nada de eso los va a convencer. Pensar que nosotros podemos tocarle la conciencia para que recapaciten y que no estallen la Tercera Guerra Mundial imperialista, no, compañeros. Eso sí es un sueño reformista que le va a costar la vida a millones. Si de verdad nos ponemos a fijar las esperanzas en esos llamados a los protagonistas de la guerra. Imagínense. Entonces, a eso es lo que nos lleva el reformismo. Fíjense, un asunto tan terrible como eso. Más de cerca, pues lo mismo que nos dicen las dirigencias de las centrales sindicales, lo que nos dice el MODEP, el tal PSC, la Coordinadora Nacional para el Cambio, ¿sí? Básicamente, llamados a rechazar el genocidio, pero en la práctica, ¿qué? No han acompañado ni siquiera las actividades propuestas por el Comité Colombiano de Solidaridad con Palestina, que ha sido activo en esa labor. No han ni siquiera encabezado una manifestación en apoyo al pueblo palestino. De hecho, en noviembre del año pasado ellos llamaron, ¿no?, a sumarnos al Día Mundial de Solidaridad con Palestina, y la CUT desde su página dijo que es del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar. Eso no sucedió. No sucedió. Lo que sabemos por lo menos es que de allí no salió ninguna movilización. ¿Sí? El resto nos reunimos en la Embajada de Palestina y ahí se hizo una actividad. Pero el resto no está ni siquiera dentro de sus registros en sus páginas. No se asoman a las actividades, ni siquiera apoyan con sonido, teniendo la manera de hacerlo. No llegan, no conozco una pancarta de solidaridad de una de las centrales respecto al asunto de Palestina. Por lo menos yo no la he visto. No sé si la hay. Bueno, eso por ese lado. Ni qué decir del Partido Dignidad. Ellos en sus páginas también hacen los análisis políticos más profundos. Previeron pues que si no se detenían las maniobras de Zelensky y de Netanyahu, esos conflictos iban a escalar. Y sí, eso yo creo que lo hemos previsto todos. Denuncian el patrocinio de Estados Unidos tanto a Zelensky como al Estado sionista de Israel. Pero sus soluciones no pasan de decir que la única solución en el caso de Gaza es la creación de un Estado palestino dentro de fronteras estables y seguras, y en el caso de Ucrania, un acuerdo de paz que garantice la seguridad de Rusia, de una de las potencias imperialistas que va a ser protagonista en la guerra. Bueno, en fin. Bueno, en general, el reformismo insiste en un cese al fuego en Palestina, nosotros los revolucionarios también, claro. El reformismo rechaza la guerra en Ucrania, nosotros también la rechazamos, también lo hemos hecho, y a veces pareciera que tuviéramos muchas cosas en común, que coincidiéramos, ¿no? Pero definitivamente no coincidimos con el reformismo. Ya lo hemos explicado aquí, Ricardo ha sido uno de los que mejor ha explicado eso, que una cosa es la lucha por reformas y otra cosa es el reformismo, ¿sí? Ya hemos explicado que la lucha por reformas debe conducirnos a mejorar las condiciones de nuestra clase, tanto para impedir la degradación física y espiritual, como para obtener mejores condiciones para la lucha. No es centrar nuestros objetivos únicamente en la lucha por reformas. Y bueno, eso en cuanto a todo lo que tiene que ver con el asunto de la guerra, de la situación internacional. Si hablamos de crisis ambiental, no, es lo mismo, compa, los discursos son inmejorables, esos son aplaudidos a nivel internacional, con mucha conciencia respecto a la necesidad de atender el daño ambiental, llamando pues a dejar de lado la guerra y salvar el planeta. Bueno, ¿sí? Pero nada de eso se corresponde con la práctica. Un solo botón demuestra la situación en la isla Gorgona, ¿no? Que a ese tema le dedicamos un episodio de Vanguardia Obrera y explicamos el daño irreparable que se causaría a uno de los ecosistemas únicos incluso y más preciados en el mundo, para construir una base de la Armada con incursión militar gringa además, ¿no? Pero además con el veneno de la extrema confianza en que los imperialistas se van a preocupar por el planeta y que van a trabajar por garantizar el futuro de la humanidad. No, compañeros. Ellos prefieren antes gastarse todos sus recursos para garantizar vida en otro planeta que salvar este. Entonces es otro asunto ahí que pone de manifiesto la posición del reformismo. En definitiva, son enérgicos llamados al movimiento social, a las instituciones del Estado, a que se tomen acciones contundentes para visibilizar los conflictos internacionales, para condenar el genocidio en Gaza. Bueno, eso tampoco ni se corresponde con los abrazos que, por ejemplo, se da el alcalde de Bucaramanga con el embajador del Estado sionista de Israel. No, sus instituciones ni les hacen caso, no, pueden hacer todos los llamados que quieran, pero cada uno actúa como quiere. Entonces, su camino es el de sembrar confianza en el Estado de los explotadores y en esas instituciones
y además tienen el sueño dorado de una negociación política, ¿no? Para impedir la guerra. No, eso resulta siendo una condena al pueblo colombiano porque en últimas ha alargado el sufrimiento de los desposeídos en un sistema que por donde se le mire no nos sirve, no nos sirve. Esa es la posición del reformismo respecto a esos aspectos. Y ustedes dirán, bueno, pues los revolucionarios también condenan todo eso, la guerra, el genocidio, el daño ambiental. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Qué es la bobada pues ahí? No, sí, los revolucionarios además de hacer los llamados, también los hemos hecho, además de difundir los sucesos, de realizar los análisis desde el punto de vista de la ciencia del proletariado respecto a esa situación concreta en el terreno internacional. Además de hacer eso, pues también se trabaja desde todos los frentes posibles, en la agitación y la propaganda, en el terreno sindical y popular, en las movilizaciones de masas. Bueno, se trabaja no para sembrar las ilusiones en el podrido Estado burgués, no para humanizar el capitalismo imperialista, sino para organizar el trabajo de las masas hacia una solución definitiva. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Bueno, y los revolucionarios entonces trabajan por construir un partido verdaderamente proletario, revolucionario, comunista, ¿no? Que dirija la lucha de los desposeídos hacia la destrucción del Estado y la instauración del Estado de obreros y campesinos. Pero vean, compañeros, esto no se hace solo teniendo ya una propuesta de programa en Colombia. No se hace solamente teniendo incluso una propuesta de línea general para el movimiento comunista internacional, pues en miras a una necesaria y nueva internacional comunista. Tampoco se hace solo con acuerdos internacionales, publicaciones teóricas respecto a la situación del movimiento comunista internacional, como en efecto lo ha hecho la Unión Obrera Comunista, con su revista CNN y la revista teórica Lucha de Dos Líneas, que además se edita con el apoyo de otros revolucionarios a nivel mundial. No, compañeros, pese a todo ese trabajo que ya debería, ¿cierto? Que uno dice, pues, pero todo eso que se ha hecho, no, pese a todo ese trabajo, el camino revolucionario tiene que hacer parte del movimiento de masas, del movimiento obrero, del movimiento campesino. Y aunque de los llamados se pasa el trabajo en sectores industriales, en la movilización en las calles, en el trabajo popular y entre las mujeres, con las tareas y de organizar a los jóvenes y de luchar, de ligar las luchas del campo y la ciudad, esa influencia debe ampliarse para realmente ser partido, ¿sí? Porque innegablemente el embeleso reformista estancó el movimiento y le dio tregua a los explotadores que pudieron maniobrar en ese momento y que por un momento se pudieron deshacer del levantamiento popular. Pero eso no es eterno, compañeros. Por eso el camino revolucionario tiene que fundirse con las masas, tiene que hacer parte de ellas, porque además centra su confianza en las luchas del pueblo, en el proletariado organizado, en el marxismo, leninismo, maoísmo, en la posibilidad incluso de una nueva sociedad, porque comprende que la causa del hambre, de la miseria, de la degradación, de la guerra incluso, es el capitalismo imperialista y su poder que está representado en el Estado, ¿no? Por eso todas esas tareas y todas sus luchas, incluyendo la lucha por reformas, van encaminadas al objetivo de destruir el Estado burgués y de sepultar este hediondo sistema capitalista. Eso y solo eso es lo que nos diferencia del camino reformista. Ahí, dentro de lo que plantea la compañera, hay un aspecto que me parece muy importante. Quiero meterle la cucharada y un momentico a eso. Y es que nosotros nos hemos dado cuenta varias veces que cuando en el periódico Revolución Obrera se habla de todos esos problemas internacionales, el problema de Palestina, hay algunos compañeros o lectores que dicen, ¿ustedes qué hacen preocupándose por lo que está pasando por allá tan lejos? ¿Por qué no resuelven lo que está pasando primero en Colombia, arreglemos lo de Colombia y después preocupémonos por lo de allá? Traigo a colación esto porque cuando nosotros hablamos del 1 de mayo hay un aspecto que nosotros hemos destacado y es el carácter internacionalista, ¿sí? Y con lo que vemos ahorita de lo que comenta Adela, efectivamente el problema del mundo es un problema de todo el mundo, ¿sí?
O sea, el problema, nosotros que creemos que lo de Palestina está muy lejos de nosotros, no. O sea, eso está muy cerca de nosotros. El problema de la guerra mundial, las posibilidades reales de una guerra mundial, nos tomen a nosotros. Eso es un problema internacional. El problema de la explotación, el problema del imperialismo, el problema de la devastación del planeta, es un problema de todo el mundo. Y lo tenemos que resolver es todos. O sea, eso no lo puede resolver cada uno por separado, aparte. No, como el cuento ahorita de que el problema del agua es que racionemos el agua aquí en la casa y que hagamos ciertas cosas. No, eso es un problema más grande, es un problema mundial, ¿sí? Entonces, el 1 de mayo, por eso, uno de los aspectos que destacamos de una manera importante y que tenemos que refrendarlo, afianzarlo y profundamente meterlo en las conciencias de la gente, es que el 1 de mayo es un día internacionalista, porque los problemas los vamos a resolver es de manera internacional al final de cuentas. Así es, compa, así es, compa. Eso era como quería precisamente terminar. Precisamente el 1 de mayo hay que salir a marchar, oponerse al imperialismo y a su guerra de rapiña y, bueno, llamar a los proletarios de todo el mundo a unirse. 1 de mayo, principios que fueron lucha del obrero que se rebeló, y por la memoria de los que cayeron, en mi canto quiero volcar mi emoción. Se inició en Chicago, se extendió en el mundo, el odio profundo a la explotación, la sierra del... Ahora, el otro aspecto, ¿sí? El aspecto, hemos dicho, es internacionalista, y el otro aspecto es que es revolucionario, ¿sí? O sea, y también tiene que ver con lo que mencionaba ahora Adela, del el enfoque de los dos caminos. Yo quiero mirarlo desde este punto de vista y mirarlo un poco aquí en Colombia. La jornada del 1 de mayo, allí realmente se concentra de una manera profunda la lucha que existe en la sociedad por dirigir políticamente el descontento general de los trabajadores. Es decir, hay una confrontación de todos los programas de los distintos partidos y organizaciones políticas que tienen para orientar la lucha partiendo de mejorar las condiciones generales. Es decir, allí se expresan todos los partidos políticos que existen en Colombia con su política, sus orientaciones, su táctica, su estrategia, todo lo que tienen para ofrecerle en especial ese día a la clase obrera, que se supone a la que principalmente le estamos hablando. Es el Día Internacional de la Clase Obrera porque es la clase que representa la única posibilidad real de acabar los problemas generales de esta sociedad, ¿sí? Ahora, importante ahorita que en la situación actual en que se encuentra la lucha de clases en Colombia y particularmente en medio de un gobierno reformista, que es la panacea pues para muchos de que por fin después de tantos años, como si eso ya no se hubiera vivido en otros países de Sudamérica, esa experiencia está, pero bueno, la gente aquí se embelezó porque llegamos pues al triunfo y cuando se embelezaron y dijeron ahora sí vamos a cambiar y esto va a andar como por entre un tubo y vamos a solucionar los problemas, ahorita este año, ¿sí? Resulta que existe una identidad general, en que efectivamente hay que luchar porque esas condiciones generales que se deberían haber mejorado y que todos queremos que se mejoren, no se han podido mejorar. Es decir, a pesar de que ese gobierno está ahí montado, no se han podido efectivamente mejorar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque lo que se ha vislumbrado y lo que se ha salido pues a flote es el abierto y generalizado sabotaje de todos los gremios económicos, y que eso se ha reflejado, donde se refleja eso en el Congreso, donde ellos creían que podían pues resolver los problemas, ¿sí? Eso se refleja directamente en la negativa del Congreso a aprobar absolutamente todo el paquete de reformas del gobierno, poniéndole zancadilla absolutamente a todo. A todo le ponen zancadilla.
Incluso se pueden arrodillar, pueden poner todos los cambios que ellos han querido y les siguen poniendo zancadilla. Entre más se arrodillen, más duro les van a dar. ¿Sí? Eso ha puesto, la condición que se presenta ahorita es que eso ha puesto temporalmente a la izquierda reformista, esa izquierda pues entre comillas, los reformistas los ha puesto a llamar a la movilización. Es decir, están en el gobierno, tienen el gobierno, pero les ha tocado llamar a la movilización. Es decir, a reconocer que la inmensa mayoría de las banderas que se levantaron durante el levantamiento popular no han sido resueltas, ¿sí? No las pudieron resolver. Están ahí pendientes absolutamente todas. Es decir, hay un acuerdo general en que las condiciones de vida del pueblo siguen siendo de hambre, de desempleo, de miseria, de desatención en salud, en educación, de guerra, de persecución, de asesinato de los dirigentes populares, de violencia, ¿sí? Es decir, el incremento de la violencia y el desplazamiento en el campo es terrible y en general todas esas condiciones siguen sin resolverse, ¿sí? Ahora, una pildorita pues al lado de eso, ¿no? Claro, los defensores de ese camino pues reformista lo que han dicho ahora es, no, es que no se puede resolver lo de tantos años en 2 años. En un momentico. ¿Sí? Eso no lo vamos a resolver ahorita. Y preparándose es decir, para las elecciones, poco ¿no? a poco, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero por lo menos existe, lo importante aquí es que existe eso, esa condición de que reconocen que no se ha podido resolver nada y les ha tocado llamar a la movilización, ¿sí? Es decir, todo eso tiene un ingrediente especial para este 1 de mayo, donde se destaca esa movilización, salir a las calles. Incluso en las últimas conclusiones de la CUT llaman a eso, ¿no? Hay que salir a las calles, ¿sí? Incluso ha llegado formalmente tanto el acuerdo a que desde varias partes reformistas y revolucionarios están llamando a realizar asambleas populares, ¿sí? Es decir, los reformistas, aunque no tengan la entereza, porque deberían tenerla efectivamente, de reconocerlo, se han visto obligados a aceptar que con el triunfo electoral al final no se ha ganado absolutamente nada de importancia para la lucha de los trabajadores. Pero, entonces, ¿cuál es la situación? Aún así, reconociendo eso, los llamados para el 1 de mayo siguen siendo opuestos al camino revolucionario, ¿sí? Aparentemente estamos de acuerdo. Asambleas populares, movilización, salir a las calles, levantar las banderas y todo eso. Pero están llamando ¿a qué? A asambleas populares, pero para respaldar al gobierno de Petro. Movilización, pero siguen llamando a una movilización dentro de los marcos de la paz, es decir, desfiles que no afecten absolutamente para nada la economía, es decir, no se atreven a tocarle el bolsillo a los ricos, no se atreven a afectar la ganancia de la burguesía. Y eso es evidente. Por ejemplo, la CUT se vanagloria de que tiene una cantidad de sindicatos, ¿sí? ¿Y a cuántos de esos ha movilizado y ha organizado para que se lancen a huelgas? Es decir, a parar la producción, ¿sí? Parar la producción, que podrían incluso hacerlo, y eso afectaría, y eso sí sería una palanca para obligar al Estado, a través del gobierno y a todos esos aparatejos que tienen, a legislar, ¿sí? Entonces, ellos realmente no están llamando sino a pequeños desfiles. Esas movilizaciones, ese salir a las calles que ellos llaman, simplemente lo utilizan como una demostración cuantitativa de fuerzas para decir cuánta gente en las calles está respaldando al gobierno. Las masas, al final de cuentas, para los reformistas simplemente son una estadística. Es decir, ellos quieren decir, sacamos 10 millones de personas a las calles y con eso respaldan. Tuvimos tantos millones de votos y eso nos respaldan, pero movilización pasiva absolutamente, ¿sí? Proyectar toda esa movilización para exigir una Asamblea Nacional Constituyente o para preparar las fuerzas para las elecciones del 2026. Es decir, el descaro de ese camino reformista ha llegado a ese punto. Es decir, ahora se les ocurrió la disque brillante idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Y para los que quieren y aprenden pues de la experiencia, miremos nada más a Chile.
¿Sí? ¿Qué pasó en Chile y después de tantos años? Y al final tanta vuelta que dieron como un perro mordiéndose el rabo para terminar en las mismas. ¿Sí? Es decir, ese cuento de la Asamblea Nacional Constituyente es un sofisma de distracción únicamente. Y ese cuento de que las cosas no se resuelven en 4 años es, no, movilicémonos ¿para qué? Para preparar elecciones y darle continuidad con otro gobierno reformista en el 2026. Recientemente alguien pues en un comentario muy ilustrativo dijo, como dirán los reformistas, de gobierno reformista en gobierno reformista hasta la victoria final. Es decir, esa es la lógica de ellos. Al final de cuentas, el problema aquí es que a pesar de que ellos están viviendo en carne propia, porque ahorita, cuando les dieron la posibilidad de ser gobierno, ¿sí?, están viviendo en carne propia la dictadura más brutal de la burguesía, ¿sí? Es decir, ellos de ser protagonistas directos de esa imposición a cualquier precio de los intereses de los ricos y de los mandatos de los imperialistas, y tener que reconocer incluso que estando en la cabeza del gobierno no les representa una sola migaja de poder sobre las decisiones en el Estado. Ellos les ha tocado reconocer eso porque es una verdad de a puño, eso se muestra, es evidente. Están en el gobierno pero no pueden decidir absolutamente nada. Pero a pesar de ello, la testarudez los lleva a seguir aferrados a que ese es el camino, ¿sí? Es decir, por su propia voluntad, ellos no van a aceptar que la táctica revolucionaria es el camino correcto. ¿Y por qué no lo harán? Que es el otro asunto que nosotros tenemos que entender. Es decir, eso tiene alguna razón de ser. ¿Por qué ellos, a pesar de eso, siguen testarudamente metidos ahí? Les dan en la cabeza y siguen ahí poniendo la cabeza. Y no lo harán es porque precisamente eso va en contra de sus intereses. Porque al final de cuentas los intereses del reformismo, los intereses estratégicos, no son los intereses del proletariado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos lo que están interesados no es en acabar con la explotación, al final de cuentas, ni están interesados de acabar con este sistema. Es decir, el reformismo aspira es únicamente a construir una sociedad más democrática, un capitalismo más humano. ¿Sí? Es decir, ellos lo que odian es estar gobernados y que el pueblo esté gobernado por esa burguesía arcaica, retrógrada, reaccionaria, y ellos se consideran mejores elementos para seguir gobernando. Es decir, ellos lo que quieren es cabalgar sobre los intereses y sobre el trabajo del pueblo. Ellos quieren ser la mejor burguesía, la más democrática, la más sensible, la más condescendiente con las necesidades del pueblo, ¿sí? Y esa es la idea por la cual ellos, a pesar de eso, jamás van a renunciar a su camino reformista y abrazar el camino de la lucha directa del pueblo. Es decir, para ellos es una cosa terrible la posibilidad de entregarle el poder directo al pueblo, que es lo que nosotros estamos diciendo, unas asambleas populares diferentes, ¿sí? Ellos no van a estar de acuerdo con eso. En ese sentido, los obreros revolucionarios y los comunistas, que consideran al pueblo, en este caso destacamos para el 1 de mayo, no es el pueblo en general, ¿sí? En este 1 de mayo decimos, hay una parte del pueblo que se llama el proletariado, la clase obrera, la que está directamente relacionada con lo que más le duele a la burguesía, que es la ganancia. Son los que producen, son los que con su trabajo agrandan las fortunas de los ricos, ¿sí? El pueblo es la fuerza decisiva, es el principal protagonista, es el ejecutor directo del poder, que ese sí puede obligar por la fuerza al Estado a decretar y a poner en práctica las reformas y las leyes que necesitan para cambiar las políticas del gobierno, ¿sí? Y eso tiene una expresión exacta. Eso no es esa bandera de que apoyemos las reformas, movilicémonos para apoyar las reformas. No. El pueblo, encabezado por la clase obrera, que tenemos que lograr eso, tiene su propio programa. Ya hay uno propuesto que se llama el programa inmediato, y en ese sentido, ¿sí?, eso es lo que tiene que levantar. Por ende, las asambleas que se deben llevar a cabo tienen que ser independientes, absoluta, completa y totalmente del gobierno. No porque tengamos un problema con los reformistas, sino porque la única manera de arrebatar y de imponer la política del proletariado y de los revolucionarios y del pueblo revolucionario es siendo independiente del gobierno.
con una plataforma independiente, con unas banderas bien claras y no con la bandera esa de apoyar al gobierno o de apoyar las reformas. Insisto en eso es muy importante, ¿sí? Y obviamente en la forma como tienen que ser esas asambleas, tienen que ser de democracia directa, donde se presenta la forma sencilla, pues que todos conocemos, una amplia discusión de propuestas, pero con carácter deliberativo, decisorio y ejecutorio. De acción directa de lucha. Es decir, eso no es para tertuliar, eso no es para hablar carreta, eso no es para intercambiar opiniones y que cada quien salga y simplemente como un ejercicio intelectual. No, asambleas deliberativas, decisivas, que tienen que ser de esa manera. Independientemente y absolutamente reconociendo en ellas mismas que el Congreso siempre ha estado a espaldas del pueblo. Eso es bien importante. Es decir, que el Congreso jamás va a legislar por las buenas a favor del pueblo. ¿Por qué? Porque son los capitalistas y los terratenientes los que tienen el poder económico y por tanto el poder político como Estado para mantener su paraíso de explotación. Hay que hacer esas asambleas populares incluso con la idea de que la gente que participe allá tiene que ser clara de eso, de que eso es un ejercicio para el futuro. Es decir, esas asambleas populares, lo ideal es que la gente las conciba como embriones del nuevo poder directo de las masas, ¿sí? Que entiendan conscientemente de que están ejerciendo allí un poder alterno, un poder opuesto a las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales del Estado y de sus aparatos, ¿sí? Tiene que ser, por tanto, asambleas de entrenamiento y preparación de los trabajadores para lo que vendrá en un futuro. ¿Qué es lo que vendrá en un futuro? Las tareas de tumbar a la burguesía, de derrotar al capitalismo, a los terratenientes, a los imperialistas y por ende tener claro que deben ser expresiones del poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Eso es lo que con lo que tenemos que llegar y eso es lo que nos debe orientar en esas tareas preparatorias y al final de cuentas en esa lucha por saber quiénes y para qué salen a las calles este 1 de mayo los obreros en Colombia y junto a ellos todo el pueblo que los debe acompañar. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Bueno, muy bien, sí, aterrizando entonces este análisis que hemos hecho respecto a los dos caminos que seguramente se van a presentar este 1 de mayo, bueno, ¿qué hacer entonces en este momento? Bueno, en Colombia es necesario continuar preparando el 1 de mayo con ese carácter, ¿no? Internacionalista y revolucionario y resaltando precisamente ese carácter como tal. Internacionalista, pues condenando el genocidio en Palestina, rechazando la guerra mundial imperialista, pero también hay que seguir trabajando por la unidad del movimiento comunista internacional. Y todo eso implica empezar por considerar muy en serio, y es un llamado además, una conferencia internacional, mucho más ahora pues que se intensifican los ataques y la guerra mundial imperialista se advierte con muchísima más claridad. Y su carácter revolucionario, haciendo este 1 de mayo parte de las tareas, por lo menos aquí en Colombia, por la preparación de la Asamblea Nacional Popular. Una Asamblea Nacional Popular independiente de los partidos politiqueros, del Estado, del gobierno mismo, que retome ese camino revolucionario que impusieron las masas en el levantamiento popular. Entonces, por eso llamamos a los luchadores obreros, a los campesinos, a los luchadores populares, a los otros compañeros revolucionarios también, a unirnos en esas tareas de la preparación del 1 de mayo, a unirnos en los comités pro 1 de mayo y en los bloques internacionalistas y revolucionarios, aprovechando pues para que en medio de ese trabajo podamos encontrar puntos de unidad que nos lleven a convocar y a desarrollar un combativo y revolucionario 1 de mayo, pero además una combativa y revolucionaria Asamblea Nacional Popular. Y estamos precisamente en eso, compas, ¿no? Ya, de hecho, hay algunos informes de los comités pro 1 de mayo en diferentes ciudades que se han conformado y las tareas que vienen desarrollando.
Sabemos, por ejemplo, que en Medellín ya se conformó un bloque con otras organizaciones que están trabajando en un volante para convocar el 1 de mayo, es decir, previo, y otro para la propia marcha, y además pues trabajando en una pancarta unificada. En Cali se conformó también el bloque con diferentes organizaciones sindicales, con estudiantes, bueno, y con diferentes organizaciones populares también. Están preparando también un comunicado como bloque, pancartas, banderas rojas, pues que sean distintivas del bloque internacionalista y revolucionario. También han asistido a algunas reuniones del Comando de Paro en Cali, donde están pues las 3 centrales, y establecieron el recorrido ya de la movilización, que será desde el Parque Obrero a Puerto Resistencia, ¿no? Que es el símbolo de lucha del pueblo caleño y pues que la idea es reivindicar, ¿no? Tienen también pues el objetivo de leer el comunicado en la tarima y hacer algunas presentaciones culturales como tal ese día. Y pues allí se han presentado también algunas de esas discusiones de las que estamos hablando, ¿no? Acerca de la necesidad de una Asamblea Nacional Popular o una constituyente. Seguramente se nos van a presentar esas discusiones en medio de todo este trabajo. Es una pugna que sí, que está al orden del día, pero pues los revolucionarios debemos mantenernos firmes en la preparación de esa Asamblea Nacional Popular. En Bogotá también se conformó el Comité Pro 1 de Mayo, ya definieron su pancarta con una consigna central. Definieron también el recorrido para el 1 de Mayo, que contempla como punto de salida la Embajada de Palestina. Allí se van a encontrar a las 8 de la mañana para hacer un mitin internacionalista en apoyo al pueblo palestino, y luego a las 9 de la mañana estarían saliendo hacia la Plaza de Bolívar, que sería el punto de llegada. Sabemos también que en otras ciudades el trabajo se está realizando. Vamos a estar informando a través de nuestro portal, de nuestras redes, estén muy atentos. Y vamos entonces a unirnos para conmemorar este 1 de Mayo como se debe, como un día de lucha, de manifestación contra la guerra, contra las atrocidades de los imperialistas, contra los explotadores, contra los opresores, bueno, y aquí en Colombia en miras también a preparar esa Asamblea Nacional Popular y de influir en las masas, de buscar la unidad de los revolucionarios en Colombia y en el mundo, porque definitivamente hoy más que nunca la realidad nos llama a organizarnos y a luchar para transformar la guerra reaccionaria en guerra revolucionaria. Claro que sí, el llamado entonces es para todos, para que nos unamos a todas esas tareas preparatorias y a participar activamente en esas movilizaciones donde se pueda trabajar por ganar la dirección, una dirección e imponer una dirección revolucionaria en esas manifestaciones. Fabuloso, donde no, lo llamado pues a construir bloques destacados que sean un punto rojo pues en esas marchas, y en lo inmediato prepararse, organizarse, darle pues a todas esas tareas que están pendientes. Y a este podcast les pedimos pues que lo escuchen, que lo difundan, que va a quedar subido pues en las redes, que le den me gusta, que lo compartan, porque es la manera de darle difusión y darle más proyección a todo este trabajo que estamos realizando. Esperamos con esto haber contribuido a acercar un poco más a todos estos obreros revolucionarios y jóvenes y viejos, todos los que están pegados pues de este su programa Vanguardia Obrera, y que nos unamos mucho en estas tareas hacia ese 1 de Mayo internacionalista y revolucionario. Hasta una próxima oportunidad, compañera Adela, muchas gracias, al equipo técnico, muchas gracias. Gracias, Ricardo, gracias al equipo técnico, y nos encontramos en el próximo episodio.